Como hemos visto, la modalidad se expresa de múltiples maneras, con una variedad impresionante de cualidades sonoras y colores particulares. También trasciende el plano puramente melódico y se puede expresar en un contexto polifónico y o armónico. En esta clase vamos a explorar algunas otras vetas de este mundo modal. En primer lugar, las configuraciones interválicas de los modos van más allá de las relaciones diatónicas de tonos y semitonos de la música occidental. Ya vimos ejemplos de esto con los modos pentatónicos, que incluyen una tercera menor y no tienen ningún semitono. En los modos de Medio Oriente, del norte de África, de los Balcanes y del Oriente Lejano, encontramos una variedad muy grande de modos, muchas veces construidos sobre diversas combinaciones de tetracordios. Además, no se basan necesariamente en un sistema temperado de afinación occidental y por lo tanto incorporan diversas inflexiones melódicas e interválicas que responden a otros sistemas de afinación. Claro, para el oído occidental estaríamos hablando del ámbito de lo microtonal. No necesariamente estas culturas conciben esto así. Si les interesa este mundo, podrían ver como ejemplo el primer enlace en la descripción abajo sobre el maqam árabe. Este es el sistema modal árabe, posiblemente basado en el persa, que es más antiguo. Está en inglés, pero muestra de manera bastante sistemática y pedagógica el uso de los modos que son comunes a muchos países de esta región, incluyendo el sur de Europa. También vale la pena mencionar que hay modos que se basan en 4, 5, 6 o más de 7 notas. Por ejemplo, hay un modo hexatónico de 6 notas de uso común que es parecido al modo eólico sin el sexto grado. O sea, si tenemos la tónica de la, el modo sería la, si, do, re, mi, sol. Noten que es como un modo pentatónico agregando un segundo grado a partir de la tónica, en este caso si. Fue el que vimos en el primer tema de la consagración de la primavera que analizamos en la clase pasada. Otra beta del modalismo son los llamados modos sintéticos. Esto significa que son modos que no provienen de una tradición musical más antigua, sino que fueron configurados por grupos de compositores más recientemente o en algún momento en la búsqueda de nuevos lenguajes musicales. Algunos ejemplos de estos modos son los que el compositor francés Messiaen denominaba modos de transposición limitada, porque solo se pueden transponer unas pocas veces sin que se repita la misma colección de notas. Estos modos tienen una estructura simétrica, o sea, de diferentes maneras dividen la octava en estructuras interválicas iguales. Voy a dejar por fuera el primer modo de transposición limitada de Messiaen que veremos en un momento. Pongo ejemplos de los otros. El segundo modo es muy conocido por su uso en el jazz y se llama el modo octatónico, con 8 notas, que se construye basado en la alternación de tonos y semitonos. En el jazz se le denomina la escala, entre comillas, disminuida, ya que funciona muy bien como material melódico en el contexto de estas armonías y con armonías de dominante. Vean cómo este modo se basa en 2 acordes disminuidos con séptima al tono o bien al semitono. El tercer modo divide la octava en 3 bloques de notas con intervalos de tono, semitono, semitono. Pueden ver cómo se trata de acordes aumentados transpuestos al tono o al semitono. El cuarto modo divide la octava en 2 partes con la interválica semitono, semitono, tono más semitono, o sea, tono y medio, y luego semitono. Y domina el intervalo de tritono, la cuarta aumentada o bien la quinta disminuida según la notación.
El quinto modo también divide la octava en dos partes, pero con la interválica de semitono, dos tonos, semitono. Sobresale nuevamente el tritono. El sexto modo divide nuevamente la octava en dos bloques, pero de tono, tono, semitono, semitono. La interválica es más variada, pero como todos los modos, la octava se divide simétricamente a partir del tritono. El séptimo modo tiene dos bloques de semitono, 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 tono, semitono. En todos estos modos, cualquier sentido de centrismo debe ser construido sintácticamente en el contexto de cada propuesta musical. En otras palabras, no tiene una tónica establecida por un uso convencional del modo o bien por la misma estructura interválica. Muchas veces los referentes cíntricos se establecen por insistencia o en algunos casos, cuando el modo lo permite, por el uso de ciertas sonoridades de carácter triádico, o sea, tríadas mayores o menores, que constituyen un referente mayormente consonante. Desde luego las estructuras simétricas que tienen sí dan un referente en cuanto a la sonoridad del modo y su color, pero no necesariamente jerarquizan las alturas. En este sentido, las posibilidades sintácticas son muy amplias. También pueden ser utilizadas en un contexto no tonal, en donde lo referencial se encuentra en lo temático propiamente. Escuchen estos dos ejemplos que están en la descripción abajo, uno de Scriabin y otro de Messiaen. El preludio de Scriabin está con el enlace para la partitura y la grabación. La obra de Messiaen es el cuarteto para el final de los tiempos, que compuso cuando estuvo preso en un campo de prisioneros nazi durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ahí mismo se estrenó con músicos que había ahí en ese campo. Es una obra muy larga, pero vale la pena escucharla alguna vez. Por el momento pueden escuchar al menos un par de movimientos y van a poder escuchar cómo utiliza estos modos que estuvimos viendo. Finalmente quiero hablar del modo de tonos enteros, que para Messiaen es el primer modo de transposición limitada. Este consiste en 6 notas de puros tonos. Dominan los intervalos de tercera mayor, tritono y desde luego la segunda mayor. Son las segundas mayores. Etcétera. Son las terceras mayores y el tritono, etcétera. No contiene ninguna posibilidad de crear una consonancia armónica, ya que las construcciones triádicas serían sonoridades aumentadas o sonoridades dominantes. No hay ni quintas justas ni terceras menores. Por ejemplo, si partimos de do, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, tenemos las tríadas aumentadas: do, mi, sol sostenido, re, fa, la sostenido, mi, sol, si sostenido, que es la forma enarmónica de escribir la nota do, etc. Pero también se pueden construir dominantes con séptima incompletas, o sea, la fundamental, la tercera y la séptima, sin la quinta. Por ejemplo, en do, mi, si bemol, que sería la sostenido, etc. La sonoridad de este modo es ambiguo porque al ser todos los intervalos de la escala idénticos y todas las posibilidades interválicas también, no sentimos una atracción gravitacional de los sonidos como cuando se combinan tonos y semitonos. Así, la música se sentirá como si no tuviera gravedad y a la vez con una cierta disonancia sin posibilidad resolutiva. Escuchen el preludio Velas o Velos de Debussy.
El enlace está en la descripción abajo. Es a partir del minuto 3:33. Aquí Debussy utiliza el modo de tonos enteros en un 85% de preludio, o sea, 6 notas. Y en el centro de la pieza, un modo pentatónico. Escuchen a ver cómo utiliza Debussy estos dos modos y cómo se relacionan. Hablaremos de esto en la siguiente clase. Finalmente, quiero que escuchen la pieza Flamenco Sketches de Miles Davis. El enlace está abajo y es una versión con la transcripción de todos los instrumentos que tocan en la pieza. También les facilito una partitura del tema que pueden descargar. Aquí tenemos otro uso de los modos diatónicos en un contexto armónico. Es una pieza de jazz modal que llaman, en donde los músicos improvisan a partir de una secuencia de modos, cada uno con su armonía correspondiente. En resumen, esta es la secuencia. Tenemos la armonía de Do mayor 7 utilizando el modo jónico o el modo mayor en Do. Después tenemos un acorde de La bemol 13 sus 2 o sus 4 en donde se utiliza el modo de La bemol mixolidio. Luego pasamos a Si bemol mayor 7 con el modo jónico o mayor en Si bemol. Luego hay un re frigio en donde dominan las armonías de re mayor, mi bemol mayor o a veces mi bemol mayor 7 y se utiliza el modo frigio en re. Y finalmente tenemos un sol menor 7 o 9 utilizando el modo eólico en sol y luego se repite esto. Cada solo de cada instrumento dura lo que duran los músicos pasando por este círculo, digamos, de modos. Aquí estamos hablando entonces de un ejemplo de una modulación modal, en donde la pieza pasa cíclicamente por 5 modos con una tónica diferente. Escuchen cómo los intérpretes abordan esto con sus improvisaciones melódicas. Vamos a discutir esto también en la próxima clase. En el segundo semestre estaremos retomando estas posibilidades modales dentro del contexto de una armonía modal y tonal funcional moderna y cromática. Por el momento, esto sirve para introducir el amplio mundo de la modalidad en un contexto multiestilístico y multicultural.